Gracias, gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias a todos. Esto, cuando lo planificamos con Horacio, a pedido sobre todo de Gabriel Robles, dijimos, bueno, vamos a despedir el año, vamos a hacer un encuentro para cerrar una etapa y abrir otra. La etapa que íbamos a cerrar es la etapa donde le decíamos gracias a los compañeros por haber mantenido vivo el peronismo. Eso no nos lo va a quitar nadie. Si no hubiese sido por nosotros que atravesamos el desierto, porque cuando confrontamos con Macri fue sencillo para nosotros. Éramos la oposición, era el peronismo, estábamos en el Partido Justicialista, hicimos la afiliación masiva, hicimos más de 300.000 afiliados, le dijimos que le habían sacado la comida de la boca al pueblo, hicimos lo que hicimos. Nos ganó la elección de medio término porque fuimos divididos en la capital, en la provincia de Buenos Aires, pero sabíamos que tampoco tenía la verdad y a partir del 2018 se le iba a armar un lío bárbaro y se le armó. Pero con Alberto fue distinto, porque nosotros decíamos que él era socialdemócrata, él confesó que era socialdemócrata, pero ¿qué éramos? Éramos el oficialismo, éramos la oposición. No éramos oficialismo porque le decíamos que era socialdemócrata, era oposición. Yo decía la pretendida oposición por Cambiemos. Y nosotros éramos... Y empezamos a armar un espacio político sabiendo que iban a fracasar de punta a punta en la elección. Lo sabíamos. Fuimos maniobrando, hubo un fracaso rotundo, pero antes del fracaso rotundo empezaron a decir que era peronista. Y entonces ahí se nos complicó. La pretendida oposición diciendo que era peronista, el gobierno diciendo que era peronista, y nosotros diciendo que éramos el peronismo. Con lo cual fue complicado atravesar esto. Y fuimos agrupando los niveles de conciencia que podían comprendernos y nos fuimos organizando, pero no por el momento, nos organizábamos para el futuro. Pero no es fácil, muchachos, juntar, decir, mira, en realidad te llamo hoy, vamos a participar hoy, pero es para... Era difícil, era muy difícil. Y nosotros atravesamos ese gobierno refugiándonos en la doctrina. Nos hicimos fuertes en la doctrina y ellos ahí eran débiles. Y nosotros desde nuestra doctrina, sabiendo que teníamos la verdad, fuimos articulando los compañeros a lo largo y ancho del país. Teníamos bastante más votos de los que finalmente se contaron. En algún momento, Milei, a partir del miércoles ese anterior a las elecciones, se fue quedando con nuestro voto. Bastante del peronismo que no tenía que haber votado nosotros, lo votó Milei, estaba con mucha bronca. Dijo, no, esto... Y después lo que dijo Leonardo el día de la elección, son las cosas habituales, Calavera no chilla. Pero nos hubiese dado para estar en el debate y ahí hubiésemos debatido con Milei, que ese era el compromiso. Nosotros le dijimos a los compañeros del movimiento obrero, mire, llevamos listas encabezadas por el movimiento obrero porque el bloque que va a tener el peronismo tiene que ser importante en el Congreso. Y nosotros llevamos compañeros del movimiento obrero para ese bloque. Nos dijeron que sí. No nos mintieron los muchachos del movimiento obrero. La realidad es que el día del comicio mandan los territorios, esto lo sabemos. Y cuando bajaron la orden de hacer pillería, esos mismos compañeros nos pidieron disculpas. El otro día públicamente, en San Fernando, nos pidieron disculpas por lo que le hicimos a Moreno. Antes de empezar el acto, tenemos que pedirle disculpas a Moreno por lo que le hicimos a Moreno. Quédate tranquilo, no pasa nada, ya está. El problema fundamental fue
que el debate para explicar quién era Milei no se dio. Y entonces ahora se están encontrando con Milei. Y Milei sacó un montón de votos en el peronismo. Y sacó un montón de votos en las Fuerzas Armadas. Y es un contrasentido, porque un general no puede votar una patria, es ridículo. Digamos, el juramento que hace es defender a la patria, entonces ¿cómo va a votar una patria? No lo estoy calificando. Estoy diciendo, mire, es su concepción profunda. Lo hubiésemos hecho en el debate, eso quedaba más claro. Los votos no vendrían para nosotros, pero se hubiese esclarecido. Ese era, entre otras cosas, nuestro rol. Lo explicamos, pero fueron muy angurrientos. Y en vez de abrir un poco y permitir que se esclareciera, cerraron. Y entonces ahora nos encontramos en esta situación. Pero claro, nosotros sabíamos quién era Milei. Y tenemos claro qué sector ocupa cada espacio político. Y por eso pudimos ser precisos en nuestro discurso. El mismo día que ganó Milei el balotaje, fuimos a algún canal de televisión y le dijimos, tiene la legalidad desde ya, cumplió con la ley, tiene la legitimidad desde ya, tiene los votos, pero no tiene la verdad. Claro, se generó una conmoción, porque hacía muchos años que no se reflexiona sobre la verdad, porque en realidad se oculta la verdad en esta historia de muchas verdades, y que hay tantas verdades como sujetos. Cuando uno construye esos principios aparece el posmodernismo, que no tiene nada que ver con el peronismo. Se discute en otros ámbitos, pero está claro que no es en el peronismo. Claro, cuando te intrusan el peronismo, puede el peronismo empezar a reflexionar que sos peronista sin discutir la verdad. Ese día nosotros instalamos el principio de la verdad. Volvimos a decir, la única verdad es la realidad. Y bienvenido que volvemos a discutir la verdad, porque Milei no tiene la verdad. Y nosotros tenemos la verdad. Entonces tendrá legitimidad, tendrá legalidad, pero no tiene la verdad. Claro, eso empezó a ser como un reguero de pólvora, sino cómo convocás a los compañeros. En ese mismo momento, nosotros dijimos que nuestra tarea política era organizar el movimiento peronista. Y se armó un debate complejo. Porque ¿cómo se organiza el movimiento peronista? Para los que vivimos la organización del movimiento peronista es como natural, como andar en bicicleta, comer y algunas otras cosas. Pero para los que empezaron a hacer política fin del siglo pasado, o los 23 años de este siglo, no vivieron el movimiento peronista, vivieron el Partido Justicialista. No es lo mismo. No tiene nada que ver la estructura organizacional. Lo dijimos en algún momento, miren, que la Constitución del 94 dice que el pueblo se organiza a partir de los partidos políticos. Y los peronistas en ese momento dijimos, como el movimiento está, bueno, que pongan en la Constitución lo que quieran, nosotros seguimos siendo el movimiento peronista. Hasta que dejamos de ser el movimiento peronista y pasamos a ser el Partido Justicialista. Y cuando pasamos a ser el Partido Justicialista, el presidente del partido, el apoderado del partido, empezaron a tomar decisiones por todos nosotros. Esto en el movimiento peronista es muy difícil. Porque en el movimiento peronista la estructura organizacional, como lo dice su nombre, es movimentista, y se organiza a partir de los intereses comunes. Entonces, es obvio que el movimiento obrero es una rama del peronismo, es obvio que los jóvenes tienen intereses comunes, le pusimos siempre Juventud Peronista, es una rama del movimiento. Es obvio que tienen que estar los territorios, los muchachos mayores que están en las unidades básicas, que organizan los barrios, eso es lo que llamábamos la política. Y aparecieron novedades
Nadie puede desconocer a las organizaciones, a los movimientos sociales. Entonces, che, ustedes que son los movimientos sociales, si reorganizamos el peronismo, tiene que ser una rama del movimiento, una rama transitoria quizás, cuando la economía peronista vuelva a florecer y todos tengan trabajo, su obra social, su sindicato, pero en el mientras tanto, y son una rama que tienen voz y voto. Los técnicos y profesionales, y sí, porque como dijo el compañero Valdés, hay que volver a premiar el conocimiento, hay que volver a decir, mira, esto no es que gobernar es cualitativo, ganar la elección es cuantitativo, gobernar es cualitativo. Entonces hay que dominar los distintos artes, las distintas disciplinas, y el peronismo es una cantera. Esto significa estar formado. Dicen que Riquelme terminó 7º grado, no sé si lo terminó, qué sé yo, pero es extraordinario. Me preguntó, che, ¿puede ser presidente del peronismo? Ojalá quiera. Y tendríamos un candidato, ¿no? Aparte, que tengo la esperanza que Horacio le regale el reloj, y entonces ya tenemos una cena normal, un almuerzo normal, pero bueno, hay que ver. No es un problema, la formación no tiene que ver con la información que te da la universidad. La universidad te da información, la formación te la da la vida, te dará la práctica. Y este es un concepto extraordinario. Porque cuando decimos nosotros que Milei no está formado, que es un adolescente, dicen, pero ¿cómo va a decir eso de un tipo de 50 y pico de años? Bueno, ahora resulta que no solo no sabe economía, que está en formación, sino que no se sabe vestir y no sabe cómo es, que tiene que el tipo transitar su espiritualidad. Entró a la catedral, se hizo la señal de la cruz bien, en el rito antiguo, se arrodilló y después se abrazó con el rabino. Está muy bien, está en un tránsito. Si estás en un tránsito, todavía te falta madurar, todavía. Entonces tenemos inmadurez en variados lugares. Y llegó a presidente y generó hechos como todo proceso de maduración de ida y vuelta. Porque a veces nos sorprende con su pragmatismo y otras veces nos sorprende con su pensamiento profundo. Ayer, con el decreto, antes de ayer, en el discurso cuando asumió y después con el decreto de ayer, expresó su pensamiento profundo. Y el pensamiento profundo, claro, es de un anarquista. No estamos acostumbrados al anarquista, lo tenemos en los bares, qué sé yo, pero cuando ustedes ven el discurso de Milei antes de la parte de decreta, el presidente de la Nación decreta, pues se pelea con el mundo. No es que reivindicó a alguien, no reivindicó a nadie. En la Argentina dijo 100 años. Si Macri era su socio, maltrató como nos maltrató a todos. Pero en el mundo también no rescató a nadie. No es que dijo yo soy, y de entonces al no rescatar a nadie, dijo bueno, mi pensamiento profundo es que soy anarquista. Con esa historia de dar la vida por la propiedad privada, pero no deja de ser un anarquista. Y del otro lado es un pragmático, y cuando dice el presidente de la Nación Argentina decreta, aparece el articulado. Los otros son los considerados, es el discurso de él. El decreto puso los títulos de decreta, puso los títulos. La ley de góndola, abastecimiento, una serie de cosas. Una serie de cosas que atenta contra el aparato productivo argentino. Obvio que atenta contra el movimiento obrero. Esto es obvio, el movimiento obrero está acostumbrado a que atenten contra el movimiento obrero. En cada dictadura que tuvieron, atentaron contra el movimiento obrero. Acá Leonardo lo dijo con mucha precisión. Con esto, con aquello, con más allá, con más acá. Los que no estaban acostumbrados a que atenten contra ellos es el capital. Entonces, bueno, le van a pegar al movimiento obrero, qué sé yo, la reforma laboral, las obras sociales, lo de siempre. Pero no se esperaban
un gobierno que atentara contra el capital. Y el decreto de Milei desarticula el aparato productivo argentino. Lo desarticula, negocios de décadas desaparecen. Claro, los dueños de los negocios, cuando lo empiezan a escuchar, cuando digo negocio, digo Techín, digo Aluar, digo empresa, no es solo aerolínea, digo las empresas de la Argentina. Inmediatamente llamaron a sus contadores, llamaron a su abogado, y estuvieron toda la noche diciendo, ¿qué nos está pasando? Y después que le dieron algún panorama, incluido Mañeto, yo terminé la pelea con Clarín cuando Alberto Fernández firma el decreto de las comunicaciones que le hizo Slim. El decreto de comunicaciones de Macri lo hizo Mañeto, cuando disuelve las instituciones que nosotros habíamos creado y crea el ENACOM. Uno leía ese decreto y era puño y letra de un grupo, porque uno los conoce, muchachos, ya se sabe cómo escriben. El de Alberto fue de Slim. Y ahí ya teníamos un problema, está bien, no tenemos ningún inconveniente con los mexicanos, pero bueno, es un mexicano. Ya Alberto, y este es peor, ya ni mexicano, este directamente le puso nombre al. Y entonces nosotros vemos que empiezan a desordenar el aparato productivo argentino y los primeros que reaccionaron son los dueños del capital, porque son los que anoche durmieron poquito, porque empiezan a perder el negocio, su vida, lo que heredaron de su familia. Los muchachos del movimiento obrero se quedan sin empresas del otro lado. Tienen el cuero duro, pero los empresarios se quedan sin su forma de vida. Entonces esta mañana empezaron a llamar al movimiento obrero. Che, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? No hace falta que me lo digan, sé lo que pasó. Algunos llamaron, otros no llamaron. No tengan duda. Che, ¿qué es esto? El dueño del capital llamaba al movimiento obrero. No tengan duda, fue así. Muchachos, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es esto? Una cosa que vayan sobre ustedes. Bueno, alguito se tienen merecido. Pero que vengan sobre nosotros. Vamos a conversar. Y esa conversación es muy rápida. Porque en el peronismo no es la lucha de clase, es la armonía entre el capital y el trabajo. Horacio, Leonardo lo dicen siempre. Miren, Horacio sobre todo dice, yo preciso empresas fuertes, que ganen plata para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer. Con una empresa que no gana plata, ¿cómo de qué me dibujo? Claro, el diálogo entre el capital y el trabajo para el peronismo es muy sencillo. Y entonces hoy empezó otro clima, como bien había dicho Horacio el lunes. Empezó otro clima porque se encuentra el capital y el trabajo en el mismo lugar. Entonces anoche dijimos, miren que nos la están dejando servida, ya lo habíamos dicho con Caputo, pero ayer es mucho más. Dijimos, miren, nos dejaron el 70% de la población argentina para que nosotros trabajemos políticamente. Papaleo me contesta, te quedaste corto, puede ser 80, puede ser 80. Porque ¿qué quedó del otro lado? Quedaron algunas actividades, pero muy poquitas. Todas las que nosotros trabajamos son lastimadas por este decreto. Al capital y al trabajo. Y entonces los empresarios no solo llamaron al movimiento obrero, sino que llamaron a la política. Y entonces dice, hay lugar para que en el movimiento peronista se cree la rama de empresario peronista. ¿Y cómo no va a haber lugar? La próxima van a tener el discurso de los compañeros que empiezan a formar
la rama de empresarios peronistas, que obviamente están empresarios nuestros, pero también empresarios que empezamos a conocer. Hoy me llamaron mucho más los empresarios que los dirigentes sindicales, porque los dirigentes sindicales la saben, tienen claro cómo es, no hay que explicar nada, si saben todo. Saben todo, muchachos, saben todo, saben cómo es, mañana, pasado. Los empresarios, lo que tienen de plata les falta de conocimiento, se lo digo con mucho cariño, ¿no? Se los decía cuando estaba, se lo digo, saben de su métier, pero del país. Entonces hoy empezaron a llamar. Che, y bueno, vamos a armar la rama de empresarios peronistas, que no es que nunca la quisimos armar, siempre quisimos armarla, nunca pudimos. Nunca habíamos llegado a este momento donde el zapato aprieta de verdad. Y cuando el zapato aprieta de verdad, aparece la causa nacional. Che, ¿cómo nos vamos a quedar sin laboratorios nacionales? ¿Cómo nos vamos a quedar sin acero? ¿Cómo nos vamos a quedar sin aluminio? ¿Cómo nos vamos a quedar sin fábrica de autos? ¿Cómo nos vamos a quedar sin la transformación del acero y el aluminio en los talleres que tenemos? Que son talleres algunos que tienen 2 manzanas. Uno le dice talleres, pero, muchachos, hay máquinas que tienen 40 metros de largo. O sea que no es que todo es destornilladores y martillo y masa y cortar. No, muchachos, hay talleres. Y entonces, mire, esto no puede desaparecer. Y ellos empezaron a tomar conciencia. Entonces, la verdad se junta con la toma de conciencia y estamos muy cerca. El problema es que me viene la realidad. Y la realidad también es la verdad, como sabemos. Y me llevaron la carne a unos precios extraordinarios. Ahí aparecieron los frigoríficos exportadores con un acuerdo de precio y la carne bajó 500, 600 pesos. Bajó, el kilo vivo está ahí. Hicieron los privados lo que no hace el gobierno. Yo personalmente dije, bueno, no se olviden que me verduguearon durante años con la escuelita de la carne. En la escuelita de la carne hablábamos eso. ¿Por qué la única escuelita que teníamos era la de la carne? Porque si se te dispara la carne, se te dispara hasta la polenta. Si aumenta el pollo, es el pollo, el cerdo es el cerdo. Si aumenta la carne, va todo. Es el pajarito llamador del incremento de precio. Técnicamente por el efecto sustitución. Entonces deja de comer carne, comer otra cosa y eso que se consume va hasta la polenta. Entonces cuando se le disparó la carne, se le disparó otra cosa. Y le decíamos a los muchachos de los frigoríficos, miren que hay un concepto superior al individual que es el bien común. Se puso en juego el bien común. Hicieron un acuerdo con los CIPER, sirve para muy poquito, es una gota de agua en el desierto. Pero en términos de concepto es extraordinario lo que pasó. Porque la excepción no confirma la regla, la destruye la regla, porque precisamente es regla porque no hay excepción. Y si los frigoríficos exportadores hablan del bien común y hacen un acuerdo con los hipermercados, significa que Milei no tiene razón. A él se lo complicó enormemente esta historia. Porque quedó palpable a los pocos días de gobierno que no tiene la verdad. Y por eso ayer tuvo que hacer este discurso, y lo hizo desde lo más profundo. De la misma manera que me dice ahora que están convocando a la gente, no sé cuándo, a Plaza de Mayo. Bueno, ya está, que haga lo que tenga que hacer. Ayer ese discurso fue para decir, miren que se va por acá, se va por lo individual. Y los frigoríficos una semana antes le contestaron, vamos por el bien común y vamos a tratar que algunos coman carne. Y sin participar el gobierno, ¿y qué más quiere un peronista? El peronista no quiere hacer el acuerdo desde el gobierno. Quiere concientizar para que vean que esa es la manera correcta de administrar la economía cuando tenés una situación y que sea natural. Y si es tan natural el bien común, no hace falta la Secretaría de Comercio. ¿Para qué la queremos? Si naturalmente se hacen las cosas. Ahí se entiende cuando uno dice, mire que la creación de la Secretaría de Comercio es porque nos empezaba a ir mal, no porque nos iba bien.
Cuando tuve que administrar el comercio exterior es porque nos empezaba a ir peor, no porque nos iba bien. ¿Encontramos la respuesta? Sí. Empezamos a predicar. Si lo hacen ellos sin el gobierno es extraordinario, porque son los hombres libres que en libertad de decisión entienden el bien común. Y dice, ¿cómo vamos a dejar a todos sin carne? Empecé a 10 familias, le vamos a dar carne. Y es un gesto extraordinario. ¿Y eso por qué hago tanto hincapié? Porque quizás en el día de hoy, donde los empresarios le empezó a apretar el zapato y nosotros abrimos los brazos y se encuentran con el trabajo y nos encontramos en la misma estructura organizacional, nosotros empezamos a poner el último eslabón que nos faltaba en la causa. Hablábamos de la armonía del capital y el trabajo y nos mirábamos entre nosotros. Y el capital parecía que era ajeno. Pero ahora resulta que lo tenemos dentro de la causa. Y cuando el capital está dentro de la causa, la Argentina pasa a ser la suma de lo público y lo privado. Y cuando metemos lo privado con sus dólares, la Argentina no está endeudada. Porque cuando sumamos la cantidad de dólares que tienen los privados y el Estado contra la cantidad de dólares que deben los privados y el Estado, sobra. Somos acreedores del mundo. Pero entonces, ¿cómo es esto de la deuda? Ahí, la deuda es del Estado, pero no de los privados. Hay una deuda del privado, pero lo que tienen los privados es 4 veces, 5 veces la deuda que tienen. Y entonces que nos pongamos de acuerdo. ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? La causa. En la causa nos ponemos de acuerdo. Y entonces el modelo de desarrollo del peronismo es el de capital y el trabajo. Como dice la doctrina, es extraordinario. En este tiempo, nosotros estamos en condiciones de hablar de esto, no de la lucha de clases, no de la pelea, no de que vamos a salir a no sé qué. Muchachos, estamos hablando de esto. En época de Navidad, del nacimiento. Porque de esto tenemos que hablar. No porque estemos en Navidad, sino porque estamos hablando de la causa, que coincide con que se empiezan a ordenar las cosas en la dirección que necesitamos. Pero hay hambre, lo dijo Marita, y el hambre no espera. Donde aparece el hambre se terminan las palabras. La realidad nos empieza a correr, no al gobierno, a nosotros también. Porque hay que estar maduro para llegar al gobierno, en términos organizacionales. Y hay muchos que no saben cómo es la organización del peronismo. Necesitamos que aprendan en la práctica. Uno le dice, mire, ¿cómo se organiza? En las plazas, en las casas, en las fiestas. Se organiza, organícense. De a 5, de a 10, de a 100, de lo que sea. En algún momento sopla el viento y nos amontona. Ese es un dogma de fe, pero no tengan duda que en el peronismo es así. Yo lo viví. Eran distintos grupos de juventud peronista y del movimiento obrero que tenían que traer a Perón. Vamos, viejo, hay que traer a Perón. Y Perón quiere volver, me importa nada. Hay que traer a Perón. Y el viejo es el día de hoy que nos estamos muriendo y decimos que trajimos a Perón, ¿no? Que Perón vino cuando se le cantó. Vino cuando se le cantó, pero nosotros estamos creídos que lo trajimos. Parece ser que lo atamos, lo metimos en una bolsa y nos vamos muriendo, ya somos unos viejos, y decimos que lo trajimos a Perón, cumplimos. Nosotros, esos grupos sueltos, de repente y fuimos, y se hizo una marea. De eso no duden, es un dogma de fe, es un dogma de fe. De repente parece que no hay conducción y de repente ¡pum!, apareció. La tarea de cada uno es organizar el movimiento peronista. La rama femenina, la rama sindical, la rama de la política, la de técnicos y profesionales, la del movimiento obrero, y ahora como novedad la de los empresarios. Y en algún momento nos encontramos. Ahora, ese momento es muy difícil si es la semana que viene, 15 días. Por eso hay que tener calma y hay que saber manejarle el tiempo. No es que uno dice, ayer uno me llamó a la 1:30 de la mañana me llamó. Está por acá. Y me dice, ¿qué tenemos que hacer, Guillermo? ¿Qué tenemos que hacer? Andá a dormir, la puta que te parió, andá a dormir. No es que nos vamos a acompañar, nosotros vamos a estar,
Si somos lo que dijimos que va a ser breve el gobierno. Cuando yo dije va a ser breve, ¡oh, bien loco lo que está diciendo Moreno! Ahora me dicen que me quede largo en vez de quedarme corto. Bueno, muchachos, tranquilo. Tenemos que caminar el país, porque tenemos que ir a explicar a cada provincia que lo que digo en televisión se lo digo mirando a los ojos. Porque ellos necesitan saber, desde la Quiaca a Ushuaia, que la discusión es la misma. Organícense que ya va a llegar el momento de que nos vamos a encontrar. El día que llegás al gobierno son 50, pero al otro día ya son 500. Pero ese día que juraste son 50, si no, no llegaste a ningún lado. Y al otro día ya son 500 y después son algunos miles. Que no se conocen, muchachos. Porque si todos se conocen, entonces es una banda. Es una orga que llegó. El peronismo no es una orga. Nos conocemos en la doctrina y en la metodología derivada de esa doctrina. Claro. Se preguntan entonces los periodistas sesudos, generalmente venidos del progresismo, me dicen, ¿pero cuál peronista? ¿Cómo cuál peronista? ¿Cuál peronista? ¿Hay peronista de esto? No, muchachos, el peronismo es su doctrina, es la lealtad a la doctrina. De ahí se pueden derivar consejos, pero no somos la lucha de clases, somos la armonía entre el capital y el trabajo. Uno puede decir, bueno, un poquito para acá, un poquito. Pero muchachos, no es la lucha de clases. ¿Qué es lo que uno ve en los programas ahora que te invitan? Y estoy muy agradecido que me inviten, porque en realidad hemos tenido una difusión y una multiplicación del mensaje, pero hay que caminar el país. Hay que estar, hay que ir y decirle a los grupos que en cada lugar se armen las ramas, se armen los muchachos, y va a empezar a aparecer el conocimiento. Solo en la Argentina, no en el país, subió una compañía, se le ocurrió hacer principio y valores internacionales, puso eso, de agrandada que, y de repente hacemos un Zoom. Esto es muy importante, nunca me había pasado. De repente se hace un Zoom con 50, 60 compañeros que están en todos los países. Y dice, yo no era peronista, pero los empezamos a escuchar, y me dice, peronista, y ahora estoy peronizando a los austríacos, a los franceses. Pero lo hizo con un Zoom. Y entonces los compañeros se emocionan, porque cuando uno está afuera y ve la foto del obelisco, que uno cuando pasa por la 9 de julio no da bola, pero cuando estás afuera ves el obelisco y se te cae la labia. Y los compañeros se ponen a llorar porque hablan conmigo y dicen, ¡Uy, Moreno, nunca pensé que iba a poder estar hablando con vos! Y yo la miro a mano, miramos y dice, ¿qué les pasa a esto? Y pasa que están afuera. Es complicado estar afuera. Todos los gustos son distintos. Todos los aromas son distintos. Y los olores también. No hay olores conocidos. Y uno le acerca la doctrina y los tipos se conmueven y se acercan y están con nosotros. Y uno dice, y qué emocionante, 50, 60 compañeros de principio y valores dando vuelta por el mundo, cada uno contando su historia. Porque es la verdad que se expresa, no Moreno, la doctrina de Moreno no tiene ninguna importancia. Nosotros, la tarea es organizar el peronismo. Y rápido, todos los días tenemos que organizar el peronismo. Los partidos los vamos a hacer. Marta dice, te voy a hacer, los va a hacer, muchacho, va, viene. Los va a hacer. Ustedes, acá fundamentalmente está Capital y Buenos Aires. El partido ya está. Los compañeros de las delegaciones del interior que se organizaron con Gaby, obviamente que tienen la tarea de hacer el partido, pero la mayoría de acá el partido ya lo tenemos, ya lo hicimos. Siempre vamos a seguir afiliando porque siempre hay alguno que no importa. Pero la tarea es organizar el movimiento peronista. Ellos tienen doble tarea, organizar el movimiento y hacer el partido. El partido se va a hacer. El partido se va a hacer. Estábamos en Ushuaia, estaba Marta en Ushuaia y de repente entraron, como entran siempre los camioneros,
todos vestiditos, igual que los vidrieros del vídeo, digamos, con su chaleco, todos juntos. El tipo pasa y dice: en nombre del compañero Hugo Moyano vengo a decirle que lo vamos a ayudar a hacer el partido, y que nuestro partido está raro. Entonces, el compañero dice: y para decir este discurso pedí permiso. Pidió permiso, Hugo le dijo: bueno, y eso va a ser que vamos a tener ayudas de distintos lugares y la cosa se va a ir armando. Lo que tenemos que pivotear es en la organización del movimiento peronista, porque eso para nosotros, sobre todo para los jóvenes, no hay antecedentes, no saben, no tienen la práctica de cómo es, tienen la práctica del partido y de la orga. Y el movimiento no es ni el partido ni la orga. Los veteranos tienen mucho para decir. No, los pibes, no hay duda. Pero tienen que empezar los veteranos a explicar cómo es el peronismo como movimiento. Es fácil, ¿eh? Una vez que lo ven, es como comer el pollo con la mano. Una vez que lo ves, aprendiste. Pero si no, no sabés cómo es. Y si agarrás al revés la pata, mordés y te quedás sin un diente, porque mordiste del lado que no es. Entonces, hay que escuchar a los veteranos de cómo se organizó el movimiento. Y terminamos con un detalle central. En algún momento determinado, el movimiento se organiza y toma decisiones. Y la decisión que toma el movimiento en su Consejo Superior es elegir el mejor candidato. Que el mejor candidato va a ser el que más mira, el que habla mejor, el que se planta mejor en la televisión. Es simplemente el candidato a presidente, no el jefe. A ver, es una sutileza interesante. No es el jefe político. Es simplemente el elegido por el Consejo Superior del Movimiento para que lo represente desde el partido electoral, tal como quiere la democracia demo-liberal burguesa, que se hagan las elecciones. Y la lista y todas esas cosas que hay que llenar. Pero la conducción está en otro lado. ¿O alguien de ustedes duda que cuando Lorenzo Miguel, en nombre de las 62 organizaciones, decía: Luder, vos soy candidato? Cuando Lorenzo Miguel lo llamaba a Luder, Luder decía: estoy ocupado, no te puedo entender. No, eso no existe, muchachos. En el Consejo Superior del Movimiento, cuando nosotros delegamos la representatividad en el Consejo Superior del Movimiento, donde están todas las ramas representadas, ahí está la decisión, ahí está el proyecto, el otro lo implementa. Es distinto, muchachos. Es distinto, pero no estamos acostumbrados a esto. Estábamos acostumbrados en este siglo que el presidente es el jefe, es esto, es aquello, es el que más sabe, puede hablar de economía, de arquitectura, de moda, No, muchachos, no es así. En el movimiento, cada uno tiene sus saberes y sus dones. De los dones habla el cura, pero cada uno tiene sus saberes y sus dones. Y esto es lo que tenemos que organizar. Este es nuestro trabajo. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a seguir siendo el pajarito llamador porque ese es mi rol. Y acá viene Moreno y nos sacamos la foto y vamos, y vamos, y vamos. Pero sepan con certeza de que nosotros vamos a prohijar la conformación del movimiento peronista, porque en el seno del movimiento peronista está la verdad. Y si en el seno del movimiento peronista está la verdad, nuestro pueblo todos los días, con un gobierno peronista doctrinario donde está la verdad, todos los días va a vivir un poquito mejor. Ladrillo sobre ladrillo vamos construyendo la felicidad del pueblo. Y encima, en ese proyecto también va a estar sentado el capital. Conceptualmente sentado el capital. Entonces nosotros empezamos a poner en práctica el modelo de desarrollo peronista, también no confrontando, sino generando comunión. Y cuando uno genera comunión, empieza a construir la comunidad organizada. Y el día que construyamos la comunidad organizada, se va a notar la diferencia.
porque el bien común es el que aflora. Y si va a haber una unidad organizacional que no va a ser necesaria, es la Secretaría de Comercio, porque cada uno va a laborar, va a hacer lo que tiene que hacer para que el otro esté bien. Cuando el otro está bien, uno está bien. No es que si uno está bien y el otro está mal, uno está bien. El peronismo enseña que solo te realizás cuando la comunidad se realiza. Y ese es un grado de felicidad enorme. Cuando un compañero yo lo he experimentado esa felicidad, porque yo conozco los que dieron la vida por mí, los estuve mirando a los ojos. Yo soy de la generación donde algunos murieron para que nosotros vivamos. La mayoría de los que están ahí tienen algunos muertos que miraron a los ojos para que ellos estén vivos. Es una felicidad enorme dar la vida por el prójimo. Eso es el peronismo. El proyecto común para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y hasta ahí no vamos a llegar. Muchas gracias, compañeros. Compañeras, les dijimos, va a haber un sándwich de chorizo con calma, tranquilo para todos. Y nos quedamos, no se retira nadie, porque después viene el brindis con pan dulce y ahí sí, vamos tranquilo a casa. Bueno, Chicho. Compañeras, compañeros, nos quedamos un segundito que vamos a hacer un brindis. Un brindis con el futuro presidente, que no es poco, Después